Hola, buenas noches. Mi nombre es Stephanie Rincón y junto a mi compañera Carol Rivas queremos hablarles sobre el capítulo 7 y cuarto del libro de la Primavera Silenciosa. El capítulo 7 se denomina Destrucción Innecesaria. ¿De qué trata este capítulo? Este capítulo trata sobre la problemática ambiental hacia las especies que hoy en día se encuentran clasificadas en peligro de extinción. ¿Por qué? Por su caza. Porque nosotros como seres humanos nos dedicamos a solo buscar nuestra evolución y hacer nuestra vida diaria mucho más fácil, sin detenernos a pensar que estamos perjudicando una cadena que al fin y al cabo va a terminar perjudicándonos a nosotros. Una de las cosas que queremos mirar es hoy en día ese capítulo en donde se refleja nuestra vida. Por eso les quisimos traer estos ejemplos de especies que se encuentran clasificadas en peligro de extinción en nuestro país. Especies que quizás nosotros conocemos y son endémicas de nuestras regiones, como por ejemplo lo es la pérdida del oso de anteojos. Esta pérdida de su hábitat natural en la región andina de la América del Sur es debido principalmente a la fragmentación de la deforestación de los bosques en los que vive, la destrucción de los bosques tropicales en los que habita, debido al que cada vez es devastador crecimiento urbano y agrícola, donde diferentes proyectos de obras públicas como la construcción de puentes, carreteras, zonas de monocultivo para el cacao dedicados a la ganadería conllevan a la drástica reducción del nivel poblacional de los osos. Una de las cosas que también ha sumado para la pérdida de esta especie es el cambio climático. Los ojos de antojo sufren la pérdida de cantidad y calidad de su alimento en los bosques, por lo que optan por buscar comida en otras zonas cercanas a las comunidades de seres humanos que viven en las zonas, resultando heridos o incluso muertos en alguno de sus enfrentamientos con las personas. Frente a esta alarmante situación, diversas organizaciones e instituciones enfocadas a su conservación y protección han iniciado proyectos con el fin de que mitigamos nuestro impacto ambiental hacia esa especie. Otra especie que se encuentra en peligro de extinción en nuestro país es el jaguar. ¿Por qué razón se encuentra en peligro de extinción? Esto se ha dado por la deforestación que disminuye de manera considerable los bosques donde habita el jaguar. Es la principal amenaza para esta especie. La pérdida de bosques que se debe a la expansión de las fronteras agrarias, ganaderas y establecimientos de los asentamientos humanos. Esto lo que hace es reducir las áreas naturales del jaguar. Por ende, ellos deben buscar otras zonas para donde vivir. Lastimosamente, las zonas que buscan son aledañas a pueblos en los cuales los campesinos los hieren o los asesinan, pues porque son especies que buscan su supervivencia también. Y esto hace que ellos asesinen vacas, gallinas de los mismos pobladores cercanos, y la única solución que encontramos es pues asesinarlos. Una de las especies que también debemos mencionar es el manatí. El manatí es una especie endémica, la cual lleva mucho tiempo clasificada como una especie en peligro de extinción. Esto se dio, y una de las razones más importantes de esto fue la caza y la comercialización que tenían los pescadores con su carne y con su grasa. Era muy deseada y era un negocio para ellos. Después de que esta especie entró entre esta clasificación, se realizaron muchos proyectos en los cuales se mitigó un poco el impacto sobre él. Pero hoy en día sigue amenazado por los cambios climáticos, por la contaminación de los afluentes. Hemos sido muy irresponsables como seres humanos en la búsqueda de cómo utilizar y cómo manejar los residuos. Por eso, especies como estas en nuestro país se encuentran clasificadas como peligro en extinción, especies que quizás ya no vamos a volver a conocer o que nuestras futuras generaciones solo los reconocerán por medio de fotos. Tristemente para nosotros, Colombia está entre los primeros países en tener el mayor número de especies en peligro de extinción. Somos un país muy rico en biodiversidad, en paisajes, en tipos de climas, pero lastimosamente no sabemos manejar esos recursos. No hemos aprendido a educar a las personas y a educarnos a nosotros mismos. Es importante que tengamos la mentalidad ambiental y el cuidado, el gestionar que todos los recursos se deben utilizar de una menor manera, de una mejor forma, para que así nuestras generaciones futuras
puedan conocer de ellos y puedan disfrutar de ellos al igual que nosotros lo estamos haciendo en estos momentos. Entre las principales razones de la extinción de especies encontramos la explotación forestal, explotación de la madera en bosques nativos que se realiza para poder conseguir materia prima y vendérselas a las industrias. No hay manejo legal en esto. También podemos hablar sobre la caza de especies que se encuentran sobrevaloradas, en peligro de extinción, por la cual pagan muchísimo dinero por sus pieles, para poder alimentarse en las poblaciones. Al tener escasez de alimentos los obligan a tener que cazar especies para poder alimentarse y poder subsistir diariamente. El tráfico de fauna también es importante. Hoy en día las personas compran animales silvestres para tenerlos como mascotas en sus hogares. Esta razón hace que las especies en peligro de extinción sean vendidas y comercializadas como si fueran animales domésticos, y tenemos que tener en cuenta que son animales difíciles de conseguir. La contaminación cada día aumenta. Nosotros no estamos utilizando racionalmente nuestros recursos, ni tampoco estamos utilizando fuentes de energía diferentes a las que se utilizan convencionalmente. ¿Cómo podríamos mejorar? Podemos mejorar inculcando en cada persona la educación ambiental, que las universidades, colegios tengan materias en donde se le influya al estudiante una conciencia de manejo de recursos y mitigación de alteraciones al medio ambiente. Debemos hacernos responsables de nuestros actos y tener en cuenta de que cada uno de ellos tienen consecuencias, de que nuestros recursos se están agotando y que prontamente nos veremos en escasez de ellos, como lo vemos en estos momentos, que la materia prima está escasa y nuestras necesidades básicas se están viendo afectadas por los precios de los productos. Con esto doy finalización y paso a mi compañera Carol Rivas para que les siga explicando el capítulo 4. Capítulo 4. Aguas de superficie y mares subterráneos. De todos nuestros recursos naturales, el agua es el más precioso, pero el ser humano es el principal causante de su contaminación, sobre todo desde 1940, que empezó a fabricar plaguicidas y pesticidas. Si el agua contiene sustancias tóxicas, los animales y plantas se pueden enfermar e incluso morir. Según un informe realizado por el Servicio de Pesca y Caza de Estados Unidos en 1960, se evidenció que algunos animales almacenan insecticidas en sus tejidos y algunos peces tenían diclorodifenil tricloretano. Y aunque se realizó estudio a 30 millas, el problema seguía siendo el mismo. Así que se concluye que no es posible verter plaguicidas en ninguna clase de agua fluyente sin amenazar la pureza de las aguas superficiales y subterráneas. Además, se realizó un estudio en los peces, pájaros y ranas casi un año después de que las aplicaciones químicas cesaron y seguían conteniendo diclorodifenil, diclorotano y otros químicos. El Dr. Hooper ha advertido que el peligro de riesgos cancerosos por el consumo de agua contaminada crecerá considerablemente en un previsible porvenir. Y efectivamente, un estudio hecho en Holanda a principios de 1950 apoya que las ciudades que reciben de ríos el agua para beber tienen un alto porcentaje de muertes por cáncer, mayor que aquellas cuya agua potable procede de manantiales probablemente menores a susceptibles de contaminación. La manera sostenible de reducir el uso excesivo de plaguicidas sería el biocontrol, policultivo, barreras naturales y depredadores. Capítulo 5. Los dominios del mantillo. El mantillo dirige nuestra existencia propia y los organismos más pequeños son los seres más importantes en él. Pero algo afecta a estos huéspedes vitalmente necesarios para el mantillo y son los esterilizantes y fungicidas. En reciente experimento en Florida, en Lindane, el heptacloro y el hexaclorobenceno han demostrado reducir la nitrificación después de solo 2 semanas en él, y tienen efectos dañinos muy significativos un año después de haber sido aplicados. En otros experimentos, el BHC, el aldrin, el lindane y el heptacloro
impidieron que la bacteria fijadora del nitrógeno formase los necesarios nódulos en las raíces de las plantas leguminosas y permanecen allí por años. Por ejemplo, la zanahoria, que es el alimento que más insecticida absorbe y además permanece por mucho tiempo en cultivos de cebada, centeno, trigo y alubias. Ahora imagínense darle a un bebé algún tipo de supuesto alimento natural. En 1955, en Indajo, los agricultores decidieron usar heptacloro para disminuir el gorgojo de la fresa. En un solo año las plantas estaban moribundas, pero donde no se aplicó heptacloro no había ningún problema, el mal se fue solo. Al siguiente año ya se había replantado, pero los tallos seguían moribundos. 4 años después, los suelos seguían con contenido de heptacloro y eran incapaces de predecir por cuánto tiempo más sería así, concluyendo que unos cuantos pasos en falso podría reconducirla a la destrucción de la productividad de la tierra, mientras que los artrópodos pueden quedar indemnes. El cuarto y el quinto de la primavera silenciosa, hay una relación en la que se concluye que debe haber sido por medio de uno de esos oscuros mares interiores por donde los venenos químicos de las fábricas de Colorado se han trasladado a un distrito agrícola muchas millas más allá, para empoñosar manantiales, enfermedades, personas y animales, y estropear las cosechas. Un hecho extraordinario que podía ser muy bien solo el primero de muchos iguales. En 1943, el arsenal de las montañas rocosas del Cuerpo Químico del Ejército instalado junto a Denver empezó a fabricar materiales de guerra. 8 años después, las instalaciones del arsenal fueron traspasados a una compañía privada de petróleo para la producción de insecticidas. Incluso antes del cambio de operaciones empezaron a llegar misteriosos informes. Granjeros que vivían a muchas millas de fábricas mandaban noticias de inexplicables enfermedades del ganado y se quejaban de extensos daños en las cosechas. Las hojas se ponían amarillas, las frutas no maduraban y muchas cosechas morían a simple vista. Hubo también notificación de enfermedades humanas, aunque afortunadamente no demasiado graves. Uno de los ejemplos más comunes de cómo los insecticidas transforman los ecosistemas, por ejemplo de los artrópodos, es cuando su uso produce un aumento del número de plagas, un resurgimiento, y la aparición de nuevas especies de plagas al eliminar a los depredadores y los parasitoides de dichas plagas. Si lo mejor que podemos hacer es optimizar la aplicación de insecticidas a pesar de los problemas de plagas altamente impredecibles, los patrones del clima y las ganancias agrícolas, necesitaríamos asegurar que los insecticidas utilizados sean los más seguros entre los que se encuentran disponibles, que se usen de la manera más moderada posible. El impacto ecológico de los sistemas agrícolas de alto rendimiento es intenso y no hay duda que los insecticidas contribuyen a ese daño mediante su toxicidad, una toxicidad bastante directa en las especies que no son el objetivo y al eliminar a los organismos que sirven de alimento a otros mayores en la cadena alimenticia. Sin un esfuerzo más global en esta área, estamos todos condenados a repetir una y otra vez el uso excesivo y el mal manejo de los insecticidas y a la destrucción constante y cada vez mayor de nuestro medio ambiente. Estas imágenes que presentamos en la diapositiva son bastante dicientes y pues el gobierno en sí prefiere aumentar la producción sin importar cómo, con tal de tener bastante alimento que satisfaga las necesidades.